Hola, ¿qué tal chicos y chicas? El día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos viendo en la clase pasada, que era resolución de problemas de programación lineal. Bien, como les había mencionado al inicio de este parcial, la programación lineal no servía para aplicarla en problemas de la vida real. Es por ello que vamos a continuar resolviendo problemas. Para empezar, vamos a ver el ejercicio que les había mandado de deber, en el que ustedes nada más tenían que encontrar la tabla de doble entrada. Bien, el ejercicio nos decía lo siguiente. Francisco, un joven chef de la ciudad de Loja, desea empezar su negocio de venta de bizcochos y pasteles. Para la elaboración de cada bizcocho empleará 1 kilogramo de azúcar y 3 kilogramos de harina, mientras que para cada pastel utilizará 2 kilogramos de azúcar y 2 kilogramos de harina. Por cada bizcocho que venda tendrá una ganancia de $12 y por cada pastel ganará $9. Si en total dispone de 80 kilogramos de azúcar y 120 kilogramos de harina, ¿cuántos bizcochos y cuántos pasteles debe vender Francisco para que su ganancia sea máxima? Bien, aquí nos damos cuenta que este es un ejercicio de programación lineal porque al final me pide que yo maximice un valor, que en este caso son las ganancias. Entonces ustedes ya saben que al final van a tener que maximizar la función objetivo. Bien, vamos a ir representando un poco este problema utilizando imágenes, ¿sí? Para que se les haga más fácil hallar la tabla de doble entrada. Entonces tenemos lo primero, nos dice Francisco, un joven chef de la ciudad de Loja, desea empezar su negocio de venta de bizcochos y de pasteles. Tenemos aquí por una parte los bizcochos y por otra parte los pasteles. Nos dice que para la elaboración de cada bizcocho, Francisco empleará 1 kilogramo de azúcar y 3 kilogramos de harina, mientras que para cada pastel empleará 2 kilogramos de azúcar y 2 kilogramos de harina. Además nos dice que por cada bizcocho que venda tendrá una ganancia de $12. Entonces, por vender cada bizcocho, Francisco va a obtener $12. Y por cada pastel que venda va a obtener $9. Si en total dispone de 80 kilogramos de azúcar y 120 kilogramos de harina, ¿cuántos bizcochos y cuántos pasteles debe vender Francisco para que su ganancia sea máxima? Bien, aquí ya tenemos en la pantalla todos los elementos con los que vamos a trabajar en este ejercicio. Entonces vamos a ir sacando las variables, como les había explicado en el ejercicio anterior. Por una parte tenemos bizcochos, tenemos pasteles, tenemos también, estamos hablando de azúcar, harina y finalmente de lo que estamos hablando son de ganancias. Bien, con estos datos que tenemos aquí ya podemos construir la tabla de doble entrada, que era el primer paso para resolver estos ejercicios de aquí. Entonces, tenemos que hacer la tabla de doble entrada y vamos a ir colocando estas variables de aquí. Cuando nosotros estamos hablando en este problema de bizcochos y pasteles, vamos a ponerlos en una sola como el producto, que es lo que está vendiendo Francisco. Sí, estos de aquí van a considerarse el producto. Luego tenemos el azúcar, tenemos harina y finalmente tenemos las ganancias. Recuerden que yo les había dicho que al final siempre tienen que colocar lo que ustedes le piden maximizar o minimizar, que en este caso son las ganancias. Bien, y en la primera parte ustedes deben colocar lo que les pide acá. Nos dice cuántos bizcochos y cuántos pasteles. Estos estarían dentro del producto. Entonces eso colocan primero. Bien, por una parte, entonces el primer producto que tenemos son los bizcochos, esto de aquí. Entonces vamos a ir llenando la tabla. Tenemos producto, que serían los bizcochos, y le vamos a asignar la variable X. Luego tenemos azúcar, que en este caso nos dice que se ocupa 1 kilogramo de azúcar. Ponemos en la tabla 1, no es necesario colocar kilogramos porque ya acá arriba estamos nosotros diciendo que esta unidad está en kilogramos. Acá igual en la harina estamos diciendo que está en kilogramos y las ganancias estamos diciendo que está en dólares. Bien, luego en harina tenemos que ocupa 3 kilogramos y finalmente las ganancias nos dice que son de $12. Luego, vamos con el siguiente producto, que en este caso serían los pasteles. Y a este le vamos a asignar la variable Y. En este caso vamos a ocupar 2 kilogramos de azúcar, 2 de harina y finalmente las ganancias que vamos a obtener es de $9. Bien, hasta ahí ya tenemos
todos los datos para el primer producto, que sería el bizcocho, y para el segundo producto, que serían los pasteles. Pero ahora nos están sobrando estos datos de acá, que sería el total. Entonces, a continuación, vamos a ponerlos. Aquí, ¿cuál es el total de azúcar? Vemos que aquí es de 80 kilogramos. Aquí el ejercicio nos está indicando que Francisco dispone de un total de 80 kilogramos. Entonces lo ponemos debajo de donde está el azúcar. Bien, a continuación tenemos 120 kilogramos de harina. Entonces lo ponemos debajo de la variable harina. Y finalmente las ganancias, no sabemos cuál va a ser el total de ganancias de Francisco, pero nos está diciendo que las ganancias deben ser máximas. Entonces por ello a las ganancias le asignamos lo que es la función objetivo, que sería esta de aquí, f y entre paréntesis x, y. Bien, a continuación trazamos las líneas de la tabla de doble entrada y ya la tenemos lista para poder calcular o para poder encontrar la función objetivo y también las restricciones. Bien, entonces el segundo paso es ya encontrar la función objetivo y las restricciones. A continuación voy a borrar esta parte de acá, como les había mencionado en el video anterior. Esto nada más es para yo visualizar en mi mente, imaginarme el problema y que me facilite llenar la tabla de doble entrada, pero no es necesario que ustedes hagan esto. Simplemente hacen directo la tabla de doble entrada. Pero si a ustedes les ayuda a realizar gráficos, así como lo tengo yo aquí, pues no está de más. Bien, entonces voy a borrar esto y me voy a quedar solo con la tabla de doble entrada. Y el siguiente paso es determinar la función objetivo. Bien, ponemos función objetivo y ponemos la variable que está aquí. ¿Sí? Nos vamos a fijar en las ganancias porque esta de aquí es la función objetivo, porque eso en el ejercicio me dice que tengo que maximizar. Entonces, en este caso me ubico solo en lo que sería la columna de ganancias. Entonces, primero lo que hacía era poner esta parte de aquí, f, entre paréntesis x, y eso de aquí iba a ser igual a el primer número, que sería 12, y luego lo multiplicamos por su respectiva fila. Aquí tenemos en esta fila que sería la x. Luego poníamos el signo más, ponemos el 9, que es el siguiente número que tenemos, y ese 9 en cambio lo multiplicamos por la letra y, porque este 9 corresponde a las ganancias de los pasteles. Lo multiplicamos por la letra y hasta ahí ya tendríamos nuestra función objetivo. Luego, para las restricciones, en cambio, me voy a fijar en el resto de datos que tengo, que sería azúcar y harina. Bien, primero me voy a fijar en lo que serían los datos de azúcar. Entonces, el primer número que tengo ahí es 1, y ese 1 entonces lo multiplico por la variable que tengo a la izquierda, que sería la x. Luego tenemos el signo más, tengo el número 2 y lo multiplico por la variable y. Ya, ahora tenemos que hacer un análisis. Nosotros al número de bizcochos y de pasteles que hagamos, que no sabemos cuántos van a ser, pero al final tenemos que garantizar que no sobrepasen 80 kilogramos de azúcar, porque Francisco solo dispone de eso, de 80 kilogramos de azúcar. Entonces no podemos pasarnos de este valor. Es por ello que aquí vamos a colocar el signo de desigualdad menor o igual, para asegurar que todo esto de acá sea menor o igual a 80. Bien, a continuación, este 1 que está multiplicando a la x, ustedes saben que 1 por x es x. Si ustedes quieren, lo ponen y si no, también lo pueden borrar, que me daría lo mismo. En este caso yo le voy a quitar porque siempre se acostumbra a que cuando la unidad está multiplicando una variable, simplemente se ponga la variable. Bien, a continuación voy a proceder a hallar la restricción correspondiente a la variable harina. Bien, me fijo en estos datos de aquí. Tenemos 3, que es el primer número, y vamos a multiplicarlo por la respectiva variable, que es bizcochos. Luego tenemos el 2, lo sumamos, más 2, y lo multiplicamos por la variable y. Finalmente, igual aquí en la harina, Francisco solo dispone de 120 kilogramos. Entonces tengo que poner que todo esto de aquí tiene que ser menor o igual a 120 kilogramos. Recuerden que esta expresión de aquí me representa a todo lo que va a ocupar Francisco de harina. Lo de aquí me representa a todo lo que va a ocupar Francisco de azúcar. Entonces tenemos que asegurar que aquí por una parte no pase de 80 y aquí que no se pase de 120. Por eso ponemos aquí menor o igual.
A continuación, les había dicho que tenemos que agregar dos restricciones más en este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque no podemos decir que tenemos menos 5 bizcochos, o menos 8 bizcochos, o menos 10 pasteles. Entonces tenemos que asegurar que la variable bizcocho, que en este caso es la X, y la variable pasteles, que en este caso es la variable Y, sean positivas, o lo que es lo mismo, que sean mayores o iguales que cero. Entonces agrego la restricción de que X sea mayor o igual que cero y que Y sea mayor o igual que cero. De esta manera voy a obtener soluciones que se ajustan a la realidad. Es decir, que no voy a obtener aquí número de bizcochos negativos ni número de pasteles negativos. Bien, hasta ahí, que es la parte, por así decirlo, más complicada de este tipo de problemas, porque el resto ustedes ya lo saben resolver. Ustedes ya han resuelto bastantes ejercicios de esos. Entonces, a continuación, ustedes van a proceder a resolver con los pasos que igual ya les había explicado en el video anterior. Ya tienen ustedes la función objetivo y tienen las restricciones y con eso ustedes ya pueden trabajar. Tienen que convertir primero las inecuaciones en ecuaciones, luego sacar tabla de valores, graficar las inecuaciones, escoger un punto de prueba, determinar la solución del sistema de inecuaciones, determinar los puntos extremos de la solución, reemplazar los puntos extremos en la función objetivo y finalmente ustedes determinan y escriben la solución del problema que nos piden cuántos bizcochos y cuántos pasteles debe vender Francisco. Bien, ese, estos pasos de aquí les voy a dejar de tarea para ustedes, para que ustedes lo resuelvan y también les voy a dejar la respuesta para que ustedes puedan verificar si el proceso que realizaron es el correcto y llegaron a la respuesta correcta. Bien, ustedes al realizar todo este proceso tienen que llegar a la siguiente solución. A continuación, les voy a dejar otro problema de tarea. Pero en este caso ustedes ya van a hallar todo lo que sería la tabla, van a encontrar la función objetivo, las restricciones y de igual manera realizar todo el proceso. Sí, tienen que seguir todo este procedimiento de aquí y van a determinar la solución. Igual les voy a dejar aquí la respuesta para que ustedes puedan comprobar que lo que realizaron está bien. Caso contrario, tienen que revisar su proceso y encontrar dónde se están equivocando. Bien, la solución de este ejercicio que nos dice Auron tiene un total de 30 botes de pintura azul y 140 botes de pintura blanca para pintar algunas casas de una urbanización en la parroquia Vilcabamba. Las casas de un piso serán pintadas con una mezcla de 2 botes de pintura azul y 4 de pintura blanca, mientras que las casas de 2 pisos serán pintadas con un bote de pintura azul y 7 de pintura blanca. Auron cobrará $40 por pintar una casa de un piso y $60 por pintar una casa de 2 pisos. Y al final nos dicen cuántas casas de un piso y cuántas casas de 2 pisos debe pintar Auron para obtener la máxima ganancia. Bien, ustedes aquí tienen que leerlo las veces que sean necesarias e ir sacando las variables. Y si pueden realizar los gráficos para que se ayuden, también pueden hacerlo. Con eso se les va a facilitar la elaboración de la tabla de doble entrada. Bien, luego de eso realizan todo el procedimiento que ya lo habíamos visto en videos anteriores y a la solución que tienen que llegar es a la siguiente, que Auron debe pintar 7 casas de un piso y 16 casas de 2 pisos para que la ganancia sea máxima. Es decir, que ahí va a ganar $1,240. Bien, eso sería todo por esta semana y espero que les vaya bien en la resolución de esos problemas. Cualquier inquietud, ya saben que pueden escribirme y yo les voy a estar ayudando.